Bienvenidos muchachos, estamos hoy en el quinto capítulo de la campaña de Saladino. Hoy nos toca el capítulo llamado Yihad. Em, Cabe mencionar que históricamente este capítulo viene antes del cuarto capítulo de esta campaña, o sea, históricamente hablando, primero vienen esta serie de conquistas que veremos ahora en este capítulo y después sucede lo que conocemos en el cuarto capítulo como el asedio de Jerusalén. ¿Ya? Con esto ya mencionado, podemos comenzar el quinto capítulo. Vamos a las cinemáticas. Tiberíades. 20 años y medio de matanzas. Estamos lejos del océano. Los sarracenos interpretan el olor a sal y el ruido de aves marinas como señales divinas. Junto a la tienda de Saladino, veo la masacre de lejos. Los arqueros montados sarracenos barren a otra turba desorganizada de soldados europeos. De las grandes naciones cruzadas no quedan más que ciudades-estado. Solo Tiberíades, Tiro y Ascalón siguen en sus manos. No obstante, estas tres ciudades están bien fortificadas y aguantarían cualquier asedio. Saladino tiene muchas victorias en desierto abierto, pero los castillos de los cruzados no tienen igual. Si vence ahora, Tierra Santa volverá a manos sarracenas. Un fracaso, en cambio, traerá más años de masacre. Ya, ¿qué tenemos aquí? Derrota a dos de las tres ciudades cruzadas: Tiro, Tiberias y Escalón. Primer pequeño dato histórico. Históricamente, si no me equivoco, Tiro fue la única ciudad de estas tres que no se atacó, porque primero en realidad fue Tiberias, Escalón, luego Jerusalén y luego pasó lo que el ataque a Tiro. Así que es un pequeño dato interesante. Históricamente hablando, tendríamos que ir por Tiberíades y Escalón. ¿Ya? Y estas, ya, 100 de población. Estamos en los castillos, esperemos que nos den imperial. Ta, ta, ta. Podemos comerciar con la ciudad de Hebrón. Exploradores para los que quieran ver. Ahí los tenemos. Ya. نعم حطاب. Ah, recuerdo este escenario, sí. Es un poco complicado. Ya, comencemos. Pero, antes de comenzar con este escenario, quisiera hablar un poco de un concepto bastante interesante. Bueno, yo antes de cada escenario intento como investigar un poco para tenerles datos interesantes, pero por el concepto, esta vez quise ver un concepto que es como bastante controversial. No sé si controversial, polémico, depende de quién lo mire. Y que la verdad me sorprendió bastante lo que descubrí de él, que es el concepto de yihad. Como dice este concepto, mucha gente, yo también lo asumí hasta que lo investigué un poco más, lo asumíamos que era como la contraparte de una guerra santa o una cruzada. Eh, si por un lado teníamos a las guerras santas y las cruzadas, por otro lado teníamos la yihad. Pero estuve investigando y en realidad eso es no significa guerra santa por el lado del Islam. Eso es una malinterpretación por el mundo fuera del mundo musulmán, ¿ya? La primera descripción que encontré de este concepto es que, y una muy simple, es que es una lucha que lleva a cabo un musulmán a título personal, personal o colectivo, por la causa del Islam o otros que considera justa. Pero investigué un poco más y luego descubrí que el concepto más general, porque es un concepto como con varias interpretaciones, ¿ya? La traducción como literal en español es esfuerzo o lucha, ¿ya? Eso es lo primero, es como si nos vamos a lo más literal, es eso. Pero se ocupa generalmente como es como esfuerzo y lucha, pero no en el sentido como de luchar por algo literal, es como más como... eh, es como más personal e interior, como por ejemplo, según lo que aquí tengo anotadas como entre comillas: ser mejor persona, actuar con justicia, bueno, resistir tentaciones y vivir de acuerdo a los valores de lo que sería el Islam. Que ahí ya no los conozco, no lo investigué tanto. Y esta sería como el uso general que para lo que se ocupa esta palabra generalmente. Luego hay otro uso que también es menor, que ya es como eh,
también usado, que es como referirse a la defensa de la comunidad musulmana, incluso forma armada. Y bueno, eh, defensa propia o grupos y bla 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 bla. Y que es un concepto ya, esa definición es más delicada por ciertos hechos que tampoco quiero profundizar en este capítulo, que porque tampoco atienden al caso, pero esas son como las dos descripciones generales, donde la principal, y para que la use la mayor parte de los musulmanes, es esta lucha como, o sea, sí, claro, esta lucha interior y personal, como mencioné. Em, con eso, aclararon un concepto bastante interesante. Y seguimos con el episodio. Bueno, y bueno, no me va a mencionar que, claro, yo siempre pensé que era como lo mismo que Guerra Santa o Cruzada, era como lo mismo en una descripción, como si lo hubiera traducido, nunca lo hice, hubiera encontrado que era eso, pero bueno, me equivoqué. Entonces, volviendo a lo que nos atañe, vamos a sacar un caballo, aldeanos y comida. Sacamos madera, pero eso está fuera de la base. El Bron está acá afuera. Entonces vamos a tener que... obviamente van a haber unidades marítimas, facciones marítimas que van a atacar. أمر Así que... lo primero, tengo que asegurar madera para poder tener un flujo de comida. Tanto si quiero hacerlo con pesqueros como con eso. Así que necesitaré piedra. Vamos a moldear algunos aldeanos al oro. Porque si no hay piedra cerca, lo compraré nomás ¿cómo se llama? Con oro. Voy a entrar una defensa para mis barcos, porque obviamente nos van a intentar atacar. Aquí tenemos piedra. مستعد. La verdad voy a priorizar la piedra. بناء. ¿Tenemos era de los castillos? Sí. Pero eso lo vamos a dejar secundario, vamos a priorizar primero la piedra. Un castillo acá para defender la costa, otro castillo acá para defender la zona delantera. Vamos acá hay oro. أهلا. حطاب حسنا. La verdad es demasiado ineficiente estar acá, así que vamos a sacar esto. ¿Tenemos imperial? Sí. $150, vamos a sacar unos botes más. Y unos 3 de estos para defender cualquier cosa. Aquí tenemos a los Tibérides, los persas. Vamos a retroceder. No, perdí el caballo. Epa. 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 Ya. Está. Necesito antes posible esos dos castillos. Vamos contra el cuerpo. Entramos escalón. نعم. Sacar. ¿Tenemos biblioteca o no? No, no tenemos. Acá, 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 acá. بناءة. مستعد. عامل منجم. Y seguimos necesitando más piedra. مستعدة.
Aquí. بناءة. أمر بناءة. Hacer un poco eso. Para protección. Un pequeño dato por mientras es que aunque este escenario fue después del asedio de Jerusalén, como mencioné, realmente la mayoría de estas ciudades de las ciudades representadas se rindieron a Saladino antes del asedio, de ser asediadas. Escalón. Hebron. ¿Y teníamos matacanes? No teníamos matacanes. Nunca teníamos matacanes. مستعدة. صحيح. عاملة Vamos por esta منجم. oro, vamos por esta madera. عاملة منجم. ¿Y cómo? Al tiro con lanzapiedra. Ay, la wea bestia, esto no pasaba en la versión original, pero ni de cerca. Ya, pero podemos hacer esta maniobra. Oh, estoy, pero... Joder. Esto es bestial así. Esto no pasa, pero ni de cerca en la... Está intentando destruir a... Mira, ¿qué es esto? Un Sarget. Con todas las actualizaciones que... Bueno, DLCs que hubieran. Me... que hasta que está menso de la impresión. Me sorprende todas las unidades nuevas que hay. مستعدة. Por eso es lo divertido, que también en parte es una experiencia nueva jugar a estas campañas. أمر. نعم. عاملة منجم. Queda poco para estar أمر. full con la piedra. Joder. Vienen lento, tienen... Ah, ya, por favor que solo tengan eso, por favor que solo tengan eso. مستعدة. حسنا. نعم. No. Tenían que tener... Bueno, uno menos. Joder. Los amarillos tenían más para mí. Esa piedra es faltante. أمر. نعم. ¿Dónde مستعد. consigo? نعم. بناءة. Entonces. Bien para el oro. Con comida, por lo menos el castillo está bien. Necesito pasar imperial.
Luego no estoy bien de madera. Pero necesito más comida, totalmente. Necesito una guardia de caballería para poder defender. Pero balística, que siempre es útil. Qué dolor de cabeza, la verdad. Y como estamos en el centro, obviamente tenemos que estar... Lo más probable es que vamos a estar rodeados de todas las facciones enemigas. Voy a crear una galera para explorar. نعم. سأفعل. Ya, مستعدة. عامل منجم. أهلا. lo principal, vamos a نعم. potenciar comida. بناء. Dos, tres, cuatro. Centrarnos en juntar comida y pasar de edad prontamente. ¿Cuánta población máxima tenemos? De nuevo no, dejar en 100. Vamos a explorar por acá. Oh, perdí mi caballo. أمر. Tengo 5, perdí alienos en la madera. صحيح. Entonces, pero si Escalón me ataca, lo van a morir todos. سأفعل. Los voy a mantener aquí. بناء. مستعد. Vamos a reforzar madera. Tiro. أمر. حطابة. Lo que no me puedo permitir es perder el castillo de afuera. مستعد. أمر. Claro, los barcos amarillos son... Fuck. Eso no lo recordaba. سأفعل. الهجوم. Ya. نعم. No بناء. puedo perder tiempo. Vamos a focusear nomás comida. Vamos a pasar rápidamente de 800, pero lo puedo recuperar rápido. Ya. Sacar نعم. 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 caballos. Hay mucha comida en el mar. Mire que son desgraciados. Espero que con eso tiro se calme por un rato. A la esquina. Quiere meter contra Escalón y va a morir. Por lo menos la construcción va lenta, eso es algo bueno. Tengo tiempo.
Hombre, pero vienen con todo. Joder. Ahí va mi caballo. Queda poco. أمر. Unos barcos de escalón no he visto. Esperemos que no tengan barcos, la verdad. Me facilitaría mucho la vida. مستعد. ¿Qué podemos sacar de acá? Esto no es necesario aún. Recursos, eso vamos a sacar. Otro. Reliquia. Very útil. مستعدة. Very necesario. بناء. Quedando menos. Quiero esa reliquia totalmente. Guay, pero los Tibereides tienen llenos de castillos, la verdad que terrible. Por fin. Vamos a potenciar los recursos con eso. No lo vamos a sacar más. Y quiero sacar esto. Esto va a ser muy útil. أهلا. ألو. أمر. حطابة. Joder. Pero tú te ven, Kevin. أمر حسنا. مستعد. أمر. حطاب. ¿Tenemos? Aún no. مستعد. No. نعم سأفعل. نعم. الهجوم. En serio, bombardas. Malditas bombardas. Eso es pasarse. مستعد. نعم حسنا. هجوم. نعم. أمره. Esto, vamos a sacar esto. Vamos
Vamos a sacar esto. نعم. Es que envío a estos tipos a sacar madera como a un lugar en medio de la nada. بناء. نعم حسنا سأفعل حسنا. Ya. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta madera. Nos falta madera, nos falta todo. سأفعل. O sea, tengo que centrarme también en sacar a Escalón porque si no me va a hacer explotar toda la base. أهلا. Aldeanos. نعم. Ley básica del juego, necesito más aldeanos, así de simple. صحيح. Necesito más madera. حسنا. مستعد. بناء. نعم. بناء. Ah, نعم. نعم. أمر. أهلا. أمر. حطاب. مستعدة. نعم. Saladino, حطابة. estamos cansados de esta carnicería sin sentido. Danos 1000 de oro como muestra de buena voluntad y acordaremos una tregua. no, totalmente. Ah, la cuestión del porcentual. ¿He dicho 1000 de oro? Ah, cabrón. Voy a decir 2000. مستعد. القتال. نعم. Ese cabrón. أهلا. صحيح. Mira los cabrones. مستعد. نعم. أهلا. ألو. حطاب. حطاب. Mi gran pregunta, ¿es 1000 más los 2000 o es solo...? نعم. Ya, pero por sacarme uno de estos desgraciados encima yo creo que lo vale. أهلا. مستعد. سأفعل. حطاب. Tres, cuatro. Tengo que apresurarme. أمر. سأفعل. نعم. بناءة. أمر. حطابة. أمر.
أمر نعم. doble carajo. نعم. حطاب. Va a ser una mierda. حطاب. نعم صحيح. نعم. أمر حسنا. Los de tiro me persiguen pero en todos lados. بناء. نعم. حطاب Voy a طابق. sacar la madera de aquí porque por este ángulo no me han atacado. أهلا. سأفعل. حسنا. Por fin. Problema al menos. Una reliquia. نعم نعم Es prioritario. سأفعل. مستعد. مستعدة. مرممة. نعم. صحيح. نعم. La verdad, con estos tipos aquí podría ir a sacar madera acá. Ay. ¿Qué pasó ahora? مستعدة. أمر. Ay, pero estos buenos de tiro son insufribles. أهلا. سأفعل. حسنا. حطاب. نعم صحيح. حسنا صحيح. نعم. مستعد. صحيح. مستعدة. أمر. سأفعل. عاملة منجم. ¡Ah! نعم. أمر. نعم. Ay, estos tipos. أمر. مستعد. أمرك. Este me haría alguna Amrón. opción para... مستعدة. عامل منجم. أهلا. مستعد. حطاب. بناء. نعم. أهلا. ألو. بناء. أمر. نعم. بناءة. Ay, ay, ay. Está complicado, está complicado. Por lo menos aún tengo tiempo. Vemos dónde está Escalón. Tiro no tenemos idea, pero está en el mapa. Los tiros se nos aliaron y tenemos a Brion. Por lo menos tenemos ya una idea de lo que tenemos más o menos del mapa. مستعدة. Tenemos بناءة. un centro urbano.
veo los azules y me pongo nervioso. مستعد. حطابة. Vamos a potenciar madera full. Quiero 5 aldeanos ahí. Miren, los amarillos. نعم. Mi señor, este dique fue construido por Alejandro Magno cuando asedió Tiro en el año 332 a.C. Ojalá nos vaya mejor que a él. Bueno, yo creo que voy a hacer la ruta canon y voy a dejar a Tiro tranquilo e intentar aplastar a los... Ah, no, espera, tiene que ser Tiro y Escalón sí o sí. Joder. Bueno, no me arrepiento. Prefiero tener a los Tibreides de aliado que de enemigo. Ansión dolor de cabeza. أمر. بناءة. Ah, en serio, vienen hasta acá. أهلا. Qué بناء. tipos más repugnantes. أمر. بناءة. Realmente están por todo el mapa molestando. Voy a dar un castillo aquí. Yo creo que lo más inteligente será irnos preparando nomás para atacar a escalón, intentar sacárnoslo de encima y luego aplastar a Tiro. Y en realidad eso no pasó, pero lo vamos a hacer igualmente. بناء. بناء. نعم. Esto- Tendría que ser como una serie de castillos por la costa para poder asegurar todo este territorio y estar tranquilo, pero el problema es que también tienen bombardas. Es lo que más me jode. Bombardas. نعم. أمر. بناءة. Potenciar con 3 más. أهلا. ألو. Podría hasta comerciar con estos tipos. نعم. ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a sacar? عامل منجم. Piedra. مستعدة. نعم. نعم. حطاب. حسنا. صحيح. بناء. Una compra. نعم. نعم. بناءة. أمر. مستعدة. صحيح. بناءة. No sé si los tiréis me ayudan o no a defenderme de estos otros tipos. Espero que sí. Sacar esto. نعم. ¿Qué nos falta? Nos falta todo. Nos falta todo. نعم. Piedra, quiero piedra. بناءة. مستعدة. أمر. مستعدة. حسنا. بناءة. مستعد. نعم. Piedra, piedra, نعم. piedra. بناء.
distancia más lejana entre este punto y este punto sería algo como por acá. Necesitaría un castillo para أمر protegerlo bien. مستعدة. حطابة بناءة. Sí, pues ya, aún tenemos tiempo. Ya estamos agarrando más impulso. Mirar. Genial. Voy a dar algo por hecho con esto. نعم. أهلا. ألو. عاملة منجم. أمر مستعدة. عاملة منجم. Ya. Sí, no, la verdad, intentar salvar mantener este puerto mientras preparo el ataque para escaloneo. Es una lata. Voy a dejar 4 de estos hechos para las bombardas y voy a olvidarme ya de seguir manteniendo lo marítimo de este lado porque está una lata. A lo mejor para sacar bombardas de élite y destruir todo por acá. Oh, reliquia. Probablemente inaccesible. أمر بناءة. Esto con esto y esto. Ahí vamos a sacar esto. Vamos a ir formando el ejército. Al parecer no hay mucho más que ver por acá. Pero es 3000 veces más seguro que el mar grande de allá. Bueno, como un dato curioso, en realidad los Tiberias se les representó como... creo que son persas. Claro, pero en realidad eran parte del reino de Jerusalén. Que normalmente se les representa como bizantinos. Pero seguramente lo dejaron así porque en la mayoría de los escenarios se le representa a Jerusalén con el color azul. Como un dato un poco ñe, pero bueno. Ah, y cabe mencionar que los Tiberias los muros de Tereida están derribados hace tiempo así. Antes de la batalla de Atín, incluso. Un día antes de la batalla de Atín. Y la ciudad se rindió después de esa batalla. Y claro, aquí hay un papel engañoso en el escenario. Es probablemente una referencia por lo que estoy investigando, a la acusación de otros cruzados que estaban jugando para ambos bandos contra el conde de Trípoli, Raimundo III. Así, por eso es como tienen como este rol medio como de cambiar de bando, pero yo la verdad lo encuentro un poco rebuscado. Pero bueno. بناءة. نعم. Vengan con la piedra. De aquí. Esto. Por lo menos la situación de la madera mejoró un trillón de esas. La fortaleza está súper defendida.
19 en madera, 17 en comida. Vamos avanzando. Podríamos potenciar más el oro. مستعد. Varios lanzapiedras. Vamos a sacar camellos también. ¿Me dan algo por hacer algo con Hebron? Ah, solo comercio. ¿Según nada más? Hebron. No tiene forma de... puede ser... Ya. Claro, no, solo para comerciar. Por acá. Lanzapiedras y mangana. Ah, lanzapiedras. نعم حسنا. Qué malditamente molestos son estos tipos. القتال. مستعد. الهجوم. سأفعل هجوم. نعم. Por lo menos no han vuelto a sacar trebuchet, la verdad. Eso sí que era un dolor de cabeza. أهلا. ألو. ¿Dónde más hay oro? Acá hay oro. بناء. أمر. أمر. سأفعل. نعم حسنا. Por acá. No es necesario oro. Voy a dar esa isla. Ok. Vamos a entrar en hacer un ejército para atravesar rápidamente la ciudad y destruirlo todo. نعم. Acá. Eso. Muy bien. Por acá, la verdad el camino más corto sería por acá. أمر. نعم. نعم. مستعدة. نعم. أمر. Cobre el oro que está acá. بناءة. أهلا. Dando tropas. Dardos. Primera línea, segunda línea. Yo creo que los trebuchets, si rompemos por acá, lo hacemos. مستعد. نعم.
أمر مستعدة. Entonces lo terminamos. Aquí había piedra. حسنا. بناءة. Esto fue de horrible. No tengo ni idea si los naranjos tienen defensa marítima. Si tienen, ni siquiera me voy a esforzar. Voy a atravesar no por el lado de atrás y se acabó. مستعد. أمرك. حسنا سأفعل. Ver la estrategia ir por acá. نعم. بناء. Efectivamente tienen defensa. Fíjate. نعم. صحيح. بناءة. مستعدة. بناء. Es como que pensé que era una reliquia. Entonces, esta no se puede tomar. Es porque lo estoy investigando dentro de curiosidad y cuestiones del mapa, porque, para mencionar, hay una que habla de que, claro, para evitar, este mapa tiene deshabilitado ganar por maravilla y tiene para evitar ganar por reliquia de escalón 1 aquí. Entonces, vamos a comenzar. حسنا. نعم. مستعد. سأفعل. بناء. 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 نعم سأفعل. Tiene la aura hoy. أمرك. Ole. مستعد. نعم أفعل. هجوم. Los aldeanos atrapados ahí. Minero de oro. أمرك. نعم. Ah, olvidé eso. Voy a aprovechar de sacar eso. ¿Alcanzarán a llegar desde aquí? مستعد. أمرك. نعم. نعم. حسنا سأفعل. أمرك. Vengan por acá, pero esto está bajo control. أمر. نعم. بناءة. نعم. بناءة. أمر. بناءة. Ah, ya. 2. No, 4. Por acá, vamos a acabar con esto. Naranjas no atacan a los
a los azules. نعم القتال. مستعدة. سأفعل. Me acuerdo cuando antes Bala Roja estaba disponible نائمة. para todas las facciones, era otra cosa. مستعد. Poner esto aquí. بناءة. مستعد. أهلا نعم. Esto acá. El dique de Trípoli. O sea, el dique de Tiro. Por si acaso, este asedio, el de que se menciona de Alejandro Magno, fue en el año 332 a.C. Así que es mucho tiempo antes de este suceso. Pensando que todo esto sucede como por el año 1000. Hablando, si matemáticas no fallan así como a la mala, son por lo menos 1000 años, un poco más de 1000 años de todo este evento. أمرك. حسنا. نعم. سأفعل. نعم. نعم حسنا. نعم. سأفعل حسنا. مستعد. Esto acá. Y ahora iniciar un poco de la maniobra comercial. بناءة. Vamos a destruir esto. نعم نعم. نعم سأفعل. La pregunta me olvidé de lo celeste, me he asustado. مستعدة. نعم. باحثة عن الطعام. De pronto, si en vez de tener que tirar toda la muralla, solo simplemente puedo hacer esto. Está bien. ¿Funcionará? Vamos a destruir este pedazo de muralla y listo. Voy a tener que usar una arma gigante para encargarme estos tipos. أمر. نعم. حسنا. عاملة منجم. Por mientras vamos a sacar todas las opciones. Tal vez, yo supongo que si se quedan sin aldeanos, pierden. Sí, se quedan sin aldeanos, pierden. Entonces, أهلا. ¿qué حطاب. vamos a hacer ahora? بناء. بناء. Esto. Mira, pero no todas las torres explotaron. Y la verdad no importa, si la verdad lo que quiero es el mercado nomás. Ah, también cayó. Y así acabamos con la facción de Escalón. مستعد.
نعم. Se volvemos por acá. Nos vamos de aquí. أمر. Algo me falta acá. Alguien desapareció. ¿Cuál era el tino constructor que tenía aquí? Ay. Me voy a complicar con eso. Quería liberar un poco más de espacio para que pasara más rápido las carretas, pero con todo esto, la verdad, es نعم مستعدة. lateralmente innecesario. سأفعل. بناءة. Pensando que en el momento se va a acabar el oro, igual le debería dedicar una buena cantidad de carretas. أهلا. نعم. Entonces, Trípoli, o sea, perdón, me da con decirle Trípoli al tiro. Veamos cómo encargamos a estos sujetos. Bien artillada. Sacar esto también. أمر بناء. ¿Qué pusiste por madera y estás? أمر. نعم حطابة. نعم Oh, سأفعل. 15.000 de oro. Bien, aquí. Oh, cañones, excelente. ¿Cuánto sacamos ahora? 132, super. أمر. نعم. ¿Dónde quedan minerales para sacar? Tun, 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 tun. Nada por aquí, nada por acá. Vamos a poner la vista. Parece que ya sacamos todo. Sí, no veo nada por ninguna parte. Entonces, cachito de oro. حسنا. Vamos a sacar madera. بناءة. مستعد. مستعدة. بناءة. ¿Cómo haremos esto? مستعد. What? أهلا. Ah, seguimos muriendo. أمر. Yo necesito explorar la isla, la verdad. Eso es como el paso número 1. Y empezarían con esas tonterías. نعم. Sacar más. Más. بناءة. En esta isla pequeña. Sacar 2 galeones. Ah, parece que Tiro es bastante más pequeño de lo que creo. مستعدة. أمر. نعم.
بناءة. Oh, un cuarto menos de tiro es un problema menos, así que lo voy a hacer taller. Lograrlo. Tiene... es básicamente eso. Básicamente esta pequeña isla. Ah, ya podemos hacerlo. Empezar a sacarnos problemas encima. مستعدة. بناءة. Un poco de oro. Upa. Oye, el truchet pega desde súper lejos. Algo menos. Ir demoliendo esto lentamente. ¿Quieren alcanzarlo? Comato Freak en realidad Tiro sí está conectada al continente, pero el... no sé si es por el angosto dique o por otra cosa, la verdad, pero según la información que estoy investigando, sí está. Ah, y bueno, vuelvo a mencionar, este fue el único asentamiento que fue... o sea, de entre lo que sea, todos los asentamientos que se hablan en la campaña anterior, en la ciudad de Jerusalén, y este fue el único que en realidad sucedió después de Jerusalén, o sea, este es el final. Después de todo, de tomar Jerusalén y todo lo que pasó, todo sucede después. Así que, si hablamos como de canon, habría que mencionar que primero se derrota a Escalon y a los Tibreides, debido a que el escenario... Bueno, no, lo que quería decir, estaba rezando mis notas, es que irónicamente la forma en que organizan la campaña, que claro, primero tenemos a Escalon que hace su maravilla, así que los vuelve prioridad. Tenemos a los Tibreides que nos ofrecen el trato del oro, que también es una prioridad para sacarnos a alguien de encima rápido y fácil. Así que por lógica, uno siempre va a ir primero por estas dos ciudades, Tibreides y Ascalon, perdón, y finalmente va a ir por Tiro. Así que es como, se mantiene como en cierta forma ese canon, ya que al final siempre se va a dejar para el final Tiro si uno decide no pelear con los Tibreides, que en realidad es lo mejor porque con Tiro presionan demasiado. Vamos a sacar unos barcos explosivos. Ah, y por si acaso, si lo preguntan, esta ciudad canónicamente y lo más probable es que sea Acre.
Entonces... hacer estallar todo esto. Debería revisar mejor la isla antes de seguir haciendo cualquier otra cosa. أمر نعم Sacar madera. بناءة Tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. نعم أمر حسنا صحيح Dos por acá. أمر صحيح سأفعل صحيح. Hacer explotar esta isla a galeones, la verdad. Me voy a complicar la vida y después solo voy a rematar con las tropas. مستعدة Revisar todo el borde de la isla. Y playa. Limpiando. Y las catapultas, la verdad ya no queda casi nada que me estrese, me preocupe en este momento. Entiendo. أهلا ألو أمرك. نعم Entonces solo uno de estos. Y listos. Pues solo enviaré un barco y limpiaré todo lo que hay acá adentro. Voy a hacer explotar aquí. Creo que lleguen. No, no llegan. No. Ah. Entonces hacemos explotar eso, hacemos explotar esto de acá. نعم. Tenemos estas tropas acá. Y metemos tropas para empezar a limpiar. Falta eso.
Verbo, ahí está. Y empezamos a limpiar. سأفعل. حسن. القتال. Vamos limpiando lo último que queda. مستعد. الهجوم. الهجوم. نعم. Me quedan torres, quedan 3 casas. Y un Sergeant de élite. أمر. نعم. حسنا. هجوم. سأفعل. نعم. القتال. حسن. هجوم. نعم. نعم. سأفعل. نعم. الهجوم. هجوم. أمر. Y con eso estamos listos. Vamos a la cinemática. Hace tiempo me sorprendía la nobleza de los guerreros sarracenos. Hace tan solo unos años llegaban a la batalla como verdaderos caballeros. Traían cofres con tesoros, vino y cantantes, además de palomas, ruiseñores y pericos. Ya no. Ante la hostilidad y el fanatismo europeo, los sarracenos se han vuelto más decididos y más sanguinarios. Su amor por el arte fue reemplazado por el amor por las batallas. Ahora, en respuesta a la cruzada, han adoptado el principio del yihad para la guerra. El resultado ha sido devastador para los cruzados. La presencia de los europeos en Tierra Santa se acabó. O eso pensaban todos. Y con eso, muchachos, estamos listos ya con el 5.º capítulo de la campaña Saladino. Ya solo nos queda el último capítulo de la campaña, El León y el Demonio, haciéndose referencia a un viejo conocido de otra campaña. Antes de terminar, bueno, con esto terminamos la serie inicial de mi canal, que era todas las campañas del Age original. Vamos a seguir sacando, bueno, resumidamente vamos a seguir sacando más escenarios para el Age. Vamos a sacarlos todos, es un objetivo que tenemos claro. Así que eso sería por ahora. Nos vemos ya en el próximo capítulo. Cuídense, nos vemos.